Hola amigos, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Bien, lo primero de todo, pues pediros disculpas pues por estos días de ausencia, pero llevo unos papá viejos y unos problemas de salud menores pues me han obligado a parar un poco. Bien, hoy vamos a hablar de un libro especial, o al menos yo lo considero un libro especial. Como El infinito en un junco del que ya hemos hablado en este canal, podemos hablar de un metalibro, un libro que habla de libros, ¿verdad? Por eso lo considero un libro especial. Un libro que descubrí por casualidad. Y un libro que me chocó también por su temática porque su autor, del que ya hemos hablado aquí en este programa, Santiago Posteguillo, o Posteguillo mejor dicho, pues se suele decantar por temas de romanos, del mundo antiguo. Y la verdad que esta obra se me antojó un tanto disruptiva a propósito de lo que él está acostumbrado a escribir y me llamó especialmente la atención. No es una novela, sino que está escrita más bien en forma de ensayo, de nombre muy atrayente. A mí me atrajo y me lanzó y me hizo que me lanzase a la lectura inmediatamente. Además, una obra que tiene poco más de 100 páginas, distribuida en capítulos relativamente cortos, por lo que se lee básicamente, como suele decirse, en una sentada. Hablamos de la noche en la que Frankenstein leyó el Quijote, subtitulado como La vida secreta de los libros. Fijaos en el título, de La noche en la que Frankenstein leyó el Quijote. Escrita, como digo, por Santiago Posteguillo en 2012. ¿De qué habla esta obra? Esta obra habla, pues con la prosa fina con la que ya nos tiene acostumbrado Santiago Posteguillo, con su prosa magistral. Es cierto que Posteguillo quizás ya es un autor que ya está encasillado en un género, pero bueno, la verdad es que esta obra ha llamado la atención y que merece la pena, por eso la traemos a este canal. En esta obra habla pues de ciertas curiosidades acerca de los libros, de algunas obras en concreto y de los libros en general, pues que es desconocido para el gran público. Un servidor de todos ustedes había algunas cosas que ya sabía y otras que no. Como aspectos negativos, bueno, pues en verdad al no ser una novela, parecerse más a un ensayo, pero no termina de serlo. Por final los capítulos son inconexos, es decir, te puedes leer el último capítulo, después el primero, después el tercero, o leerte 2 capítulos y no vas a perder el hilo argumental porque son historias independientes, como un libro de cuentos, ¿verdad? Que no hay un nexo común entre capítulos, salvo las curiosidades de ciertas obras. Pero como veremos, cada capítulo trata de una obra determinada, de una cuestión general, y se puede leer de manera totalmente independiente e inconexa. Como te digo, leer los capítulos no por orden, sino según te llame la atención. No leer algunos porque no te interesa el tema, y eso no hace que la obra desluzca. Y como digo, a través de capítulos cortos, pues el autor nos revela ciertos secretos de los libros, como por ejemplo abre la veda con la invención del alfabeto, ¿verdad? Cómo se inventó el alfabeto, ya que en la antigua, valga redundancia, biblioteca de Alejandría, pues tenían el problema de clasificar todos los manuscritos y todos los pergaminos que tenían, ¿verdad? Entonces nos explica cómo surgió la idea del alfabeto y cómo se llevó a la práctica. También en otro capítulo pues nos habla de los enigmas de ciertos autores, por ejemplo de Shakespeare, del que según ciertas teorías en la que el autor profundiza un poco, pues en verdad no fue el autor de las obras, ojo al dato. También habla de Dumas, algo que es más conocido, acerca de que tenía un colaborador
que era el que le escribía el grueso de la obra, y en lo que hacía Dumas era retocar y llevarse la gloria. Este es un tema que toca también Pérez Reverte en el Club Dumas, del que hablaremos próximamente. Después, pues, como Frankenstein leyó el Quijote, que le da título a la obra, pues esta es una referencia a la autora de Frankenstein, Mary Shelley, que se reunía con su grupo de amigos para leer. Tenían como un club de lectura y leían ciertas obras. Y aquí nos habla que mientras su grupo de amigos leía el Quijote, pues ella escribía Frankenstein, esta gran obra, ¿verdad? También pues nos habla pues de la obra de Kafka, ¿verdad? De la obra póstuma de Kafka, en la que el autor porfió pues para que no fuera publicada. Afortunadamente no le hicieron caso. El famoso caso, este sí ya más conocido, pues de la muerte de Sherlock Holmes, ¿verdad? Cuando Conan Doyle decidió acabar con la vida de Sherlock Holmes porque ya estaba harto de este personaje, pues recibió un aluvión de cartas de sus seguidores, pues casi obligándole a resucitar a Sherlock Holmes, ¿verdad? Era inconcebible la muerte de Sherlock Holmes. Explica pues el duelo con Moriarty al borde del precipicio, ¿verdad? Con su gran archienemigo. Y cómo decidió en retrospectiva, ante la presión social, Conan Doyle por, entre comillas, resucitar a Sherlock Holmes con El perro de los Baskerville, en su caso, que ya es una obra de la que hemos tratado. Como sabéis, el género policíaco no es algo que me interese especialmente, pero El perro de los Baskerville merece mucho la pena y, como no, pues Sherlock Holmes es uno de los personajes de ficción más importantes de la historia y merece atención. También nos habla, como digo, de la presión que recibió Conan Doyle incluso de sus editores, no solo del público, por resucitar a Sherlock Holmes, algo que era inconcebible, ¿verdad? Tanto entonces como ahora. Aniquilar al protagonista. Cuando vemos una película o leemos un libro, pero sobre todo pasa con el cine y vemos que el mal triunfa, pues muchas veces se nos queda un retrogusto amargo, ¿verdad? En el paladar. Y eso es lo que quisieron evitar los editores de Conan Doyle. Y también pues nos habla del famoso caso de la famosísima saga de Harry Potter, que fue rechazada tropecientas mil veces por varias editoriales, hasta que finalmente consiguió abrirse un hueco, y fijaos en lo que ha sido, ¿verdad? La famosa historia del niño mago. Estos son solo algunos ejemplos de la obra, que está distribuida en 12, 15 capítulos, en lo que en cada uno de ellos pues nos explica una curiosidad de los libros. Es una obra que os va a entretener, es una obra que se lee muy fácil, y es una obra pues que cambia el paso con respecto a lo que estamos acostumbrados a leer de Santiago Posteguillo. Como aspecto negativo, por ponerle algún pero, pues cuando te has leído pues por Los Tres Mundos, te has leído la serie de Jules Donna, pues quizá te sabe un poco a poco. Cierto que esta obra es un poco anterior, que fue escrita en 2012. De todas formas, es una obra que merece mucho la pena, porque te va a entretener, va a aprender curiosidades de los libros, y hay algunas cosas pues que nos van a encantar, y sobre todo por su originalidad, como El infinito de un junco. Al final es un metalibro, porque es un libro que habla de libros, y eso hace que sea un libro especialmente original y diferente. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. A mí me ayuda ahí un montón. Tengáis un excelente día.